Buenos días, ya estamos en Habla Educación, en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo. Estamos con Fabiola Villasante del Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas, CADEP, y también con Marcelino Taipe Carvajal del Núcleo Educativo Regional Ayacucho, NERA. Como ya les dije, ambas instituciones forman parte del programa Alianza Perú para la Educación Rural, Ruta del Sol. ¿Cómo están? Bienvenidos a Habla Educación. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir lo que venimos haciendo en las regiones y especialmente de los esfuerzos que vienen haciendo niños, docentes y padres de familia en el campo de la educación. Bien, sabemos que Ruta del Sol es una asociación de instituciones que tiene, digamos, como campo de trabajo Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica. Sabemos también que uno de los puntos fuertes de todo el trabajo que viene haciendo Ruta del Sol es la formación docente en EIB y bueno, ustedes vienen haciendo todo un trabajo. Cuéntenos un poco sobre lo que ha venido haciendo Ruta del Sol los últimos años. Sí, efectivamente, nos hemos unido 10 instituciones que tenemos trabajo en 5 regiones del país. Y en este tema de común que nos une y es el tema de la educación rural y específicamente la educación intercultural bilingüe. En este campo lo que lo que nos ha convocado es que pensamos que hacer un trabajo aislado cada una en sus localidades no nos ayuda a fortalecer, a intercambiar, a interaprender. Y pensamos que un trabajo en alianza puede tener muchas más posibilidades de acercarnos a los objetivos que nos hemos trazado. Y es contribuir con experiencias y con aprendizajes hacia la posibilidad de concretar la práctica de una educación intercultural bilingüe. Y las instituciones que conforman este asocio son, por ejemplo, ¿Cuántas son? Son 10, Fe y Alegría número 44, JOPE, Tarea, Foro Educativo, el NERA Ayacucho, la Red Educativa Regional, CECIP, CADEP y Foro Educativo. Ya lo dije, sí, ahí por ahí, perdón, era Prospo. Era también, claro. Y todas esas instituciones con una experiencia de trabajo interesante y fuerte, ¿verdad? Cada uno desde diferentes, digamos, perspectivas, ¿no? Sí, sí. Unas estamos en un trabajo muy cercano a la escuela, de acompañamiento al docente, en aula, y otras están en el campo de la incidencia política y social, lo cual es alimentada desde esta práctica, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta en esta reflexión y creo que en ese sentido nos hemos complementado mucho y en ese proceso podemos ahora compartir algunos productos. Bueno, creo no solo eso, ¿no? La educación es tarea de todos. Hay instituciones que están movilizando a poblaciones de diferentes sectores, ¿no? Para poder mejorar la educación desde nuestras regiones, ¿no? Y cada uno aporta sus experiencias para mejorar, ¿no? En lo que es el rendimiento académico de nuestros niños, especialmente de la zona rural de nuestras regiones. ¿Cuántos años viene trabajando ya Ruta del Sol? El año 2005 surgió las primeras ideas y concretamente nuestro trabajo en campo es desde el 2006. Entonces, en esos primeros 4 años, por ejemplo, lo que hemos podido construir en conjunto es una propuesta de formación docente para la educación intercultural bilingüe. Es una propuesta de formación continua. Y tenemos 2 planos, por ejemplo, un documento que consensúa los aprendizajes y la validación en estas 5 regiones y que constituye básicamente lineamientos, ¿no? Para la formación docente continua en educación intercultural bilingüe. Un segundo producto, por ejemplo, es el aporte de la red educativa regional que hace un alcance sobre los contenidos
básicos que debe tener un proceso de formación docente. Que es un documento también. Un documento concreto, sí, y que involucra varios aspectos, el campo pedagógico, ¿no? El enfoque de contenidos, pero también el plano personal, porque pensamos que es importante fortalecer algunas capacidades personales de cara a la construcción de una actitud intercultural, ¿no? Entonces, es un documento interesante que lo ponemos en la mesa para que pueda ser insumo para la discusión, reflexión y aporte también desde la práctica de los mismos maestros, ¿no? Pero para eso también era necesario de repente contar con un documento que nos respalde, ¿no? Entonces, en caso de Ayacucho, hemos concluido con lo que es la elaboración del proyecto educativo regional de Ayacucho, ¿no? Donde se ha priorizado exclusivamente un objetivo de este documento, lo que es la formación docente, ¿no? Sabemos el papel que cumple el docente es muy importante, pero también debe estar acompañado esto de políticas bien claras, ¿no? Claro, porque hay una crisis ahorita de falta de docentes para cubrir la demanda de educación intercultural bilingüe, ¿no? Claro, lo que se dio ¿no? Con ese documento, ¿no? Se dio de repente espacios para que algunas instituciones de formación docente puedan implementar, pero con la nota 14, un poco que especialmente en la región, ¿no? A todos esos institutos que forman docentes les ha cortado, ¿no? Entonces, eso resultó ser como un golpe bajo, ¿no? A la situación. Entonces ahora lo estamos viendo el problema, ¿no? No hay docentes de esta especialidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos promovido para que haya un espacio de debate todo, pero no tenemos docentes, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo afrontan ustedes esta situación? A ver, habrían dos perspectivas. Una es que la dimensión intercultural no es un componente que deba desarrollarse solamente para docentes que hacen educación intercultural bilingüe, sino esa es una dimensión que todo maestro tiene que incorporar en su formación y en su práctica. Y si bien es cierto en la formación inicial, específicamente con la profundidad necesaria no ha estado incorporado en la currícula de formación inicial, ahora es importante porque estamos en un contexto en el cual cada vez es más visible el reconocimiento de que somos una sociedad multicultural, tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces, en ese sentido, la formación del profesional, y diría no solamente de educación, tiene que tener una perspectiva intercultural. La propuesta entonces es esa. Entonces, la propuesta en el caso de la docencia pedagógica, ¿no? es que debe tener una perspectiva intercultural. Entonces, eso por un lado, pero lo otro tiene que ver con qué implica hacer docencia intercultural. Qué contenidos, qué componentes, cómo habría que organizar las áreas de los contenidos que deben estar orientados a los docentes, qué espacios de reflexión deberían incorporarse. Por ejemplo, una cosa que se propone es que el docente debe conocer aspectos básicos de la cosmovisión andina, amazónica o del contexto con el cual va a trabajar, para poder recoger los aportes de esa cultura en sus contenidos de trabajo y hacer un trabajo mucho más articulado y cercano con las características de la población, pero por otro lado para revalorar y poner desde la escuela también, darle el nivel de conocimiento y saber esos aportes de la misma cultura, pero también hacer pertinente y hacer dialogar esos dos mundos, ¿no? Porque pensamos que los niños tienen que desarrollar una visión clara de su diferencia cultural, pero en un marco positivo de revaloración,
de vigencia, de dinamicidad de su propia cultura, ¿no? Un poco también Ayacucho de repente para poder valorar esta riqueza cultural que tienen los profesores en los exámenes de contrata, esos 3 últimos años han estado incluyendo preguntas en quechua, ¿no? En las diferentes áreas, ¿no? Entonces, y así han tenido de repente las personas de la misma región oportunidades para poder tener mayor puntaje, ¿no? Y en el caso de la lengua materna, o sea, ¿cómo funciona? ¿Los profesores tienen que hablar la lengua materna de la zona? ¿Es parte de su formación como docentes de educación intercultural? En Ayacucho se saca una resolución regional, la 010, en el sentido de que están obligados, ¿no?, en todos los niveles llevar el quechua como un curso, ¿no? Pero solo es un documento, pero no hay un respaldo de repente económico, ¿no? Entonces desde ahí hay una apertura desde los representantes del Estado a tener que exigir, ¿no?, de que se priorice el quechua en todas las instituciones educativas en todos los niveles, ¿no? Pero no hay después de ese documento una evaluación hasta qué punto están practicando, pero no hay algo que obligue en que todas las instituciones hablen, ¿no? Claro, eso nos llevaría a hablar lo que usted nos mencionaba antes, ¿no? Sobre políticas claras, ¿verdad? Sobre lo que se necesita y lo que se quiere. Por ejemplo, yo leí en un informe de la Defensoría del Pueblo, justamente sobre EIB, sobre la educación intercultural, que hasta ahorita no hay un registro claro sobre cuántas lenguas hay en nuestro país. O sea, qué cantidad se tendría que cubrir, ¿no? Y por otro lado, bueno, se sabe que el 70% de personas hablan una lengua distinta del castellano, ¿no? Entonces, ¿cómo se está cubriendo esta demanda? Es la pregunta, ¿no? Sí, en el caso de la escuela, en la relación niño o estudiante-docente, sí es importante que la lengua sea un vehículo básico de comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es derecho del niño que se le eduque en su lengua, ¿no? Claro. Pero también encontramos otro vacío, y es que en la formación de los docentes no tenemos incorporado, por ejemplo, el desarrollo de capacidades orientadas a que el docente, por ejemplo, sepa enseñar una segunda lengua, ¿no? Porque no es suficiente hablar el idioma del niño para educar, ¿no? También cuando si yo sé hablar aguajún y voy a enseñar en aguajún a los niños, ya es un gran paso. Pero lógico, si yo le voy a enseñar además el castellano, yo tengo que saber enseñar el castellano. Tengo que ser también docente de segunda lengua, así como los niños en el área urbana tienen una profesora para que les enseñe inglés o les enseñe otro idioma. Este docente en el área rural tiene que ser todo. Entonces tiene que haber también porque además eso no, lo que usted me menciona no está contemplado dentro de lo que es la formación de un docente tradicional, normal. Así es, o sea, porque pareciera que es suficiente hablar la lengua de los niños y entonces ya puedo ser o sea, hablar castellano y ya puedo enseñar el castellano, y no necesariamente es así, especialmente si queremos desarrollar bien estabilidad en los estudiantes. Entonces creo que esos vacíos tenemos que empezar a cubrir. Los maestros sí tienen muchas iniciativas, muchos de ellos por su experiencia de haber aprendido una segunda lengua, pueden incorporar estas lógicas y hacer esfuerzos. Otros, prepararse más, llevar cursos adicionales, mejorar su manejo de gramática quechua, incluso de habla. Hay muchas iniciativas de parte de ellos,
pero creo que también esto tiene que ser reforzado de manera mucho más institucional, ¿no? Pero lo que se ve también es que a veces los profesores tienen esa iniciativa, pero no tienen materiales, no hay textos, no con Claro, y eso es esta porque no cultura. parte desde arriba, Claro, pues, ¿no? entonces la voluntad está, no hay instituciones que exigen de repente de manera aislada, pero creo que esta exigencia del pueblo tiene que cogerlo desde arriba, ¿no? Porque si no hay materiales educativos, por más que uno quisiera, no va a poder, ¿no? Entonces, en todas las instituciones educativas puede ver materiales educativos, pero están en castellano, ¿eh? Son poquísimos los materiales educativos, ¿no? Elaborados por los mismos maestros, ¿no? Pero Claro. desde el Estado, desde los gobiernos locales, no están dando ese material educativo, y creo que debemos exigir que el Estado tenga que hacer suyo esta exigencia del pueblo, ¿no? Lógico. Ahora les voy a pedir que nos cuenten un poco sobre el contexto de sus propias regiones, ¿no? ¿Cómo se está viviendo allá? ¿Cuál es el contexto de la educación intercultural en Ayacucho? Donde todo el mundo habla quechua, no hay ayacuchano que no hable quechua, que no maneje las dos lenguas. Claro, bueno, en algunos distritos donde nosotros trabajamos, el 90% de la población utiliza el quechua para poder comunicarse, ¿no? Y a veces cuando hemos ido a las instituciones educativas, las direcciones de aprendizaje es en castellano, ¿no? Entonces, en algunos casos, los padres de familia se oponen, en algunos casos se oponen de que se enseñe en quechua, ¿no? Porque piensan de que no están avanzando, es algo que le va a retroceder a su familia, pero en sí la mayor cantidad de población exige que se respete esta cultura, ¿no? Entonces ahí todas las autoridades se pronuncian a favor, pero lo que falta es un recurso para esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cambiar esto si no hay un recurso desde el Estado? No hay un presupuesto exclusivamente para eso. Hay intentos que se están haciéndose, pero de manera aislada, ¿no? ¿Qué experiencias puede rescatar en cuanto a educación intercultural en la zona? Los que se está movilizando ahora es la construcción del diseño curricular regional, ¿no? Y para esto se ha podido convocar a los IACHAG, ¿no? Y ellos están en una reunión, estamos tratando de coger sus opiniones y cómo esto tratamos de incluirlo dentro del diseño curricular regional para que ésta pueda responder a la realidad de nuestra región, ¿no? Un poco para ubicar a nuestros oyentes que no saben qué son los Yachac. A ver, explíquenos. Lo que llamamos son los sabios andinos, ¿no? Ajá. La gente mayor que aún sigue manteniendo vivo esta cultura en nuestras regiones, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De contar con ellos dentro del desarrollo, digamos, curricular. Claro. Profesora, ¿cómo está la situación en Cusco? Cuéntenos. A ver, en la zona de Chumbivilcas, que es el lugar donde venimos trabajando, y también en la zona de Cotabambas, tenemos un grupo de maestros con mucho entusiasmo que han venido preparándose, por un lado con el apoyo que venimos dándoles en cuanto a asistencia técnica, pero por otro lado también sumando su propio interés para poder trabajar y aplicar la educación intercultural bilingüe, especialmente en el área de comunicación, en el cual nos hemos concentrado estos últimos años. Y en ese marco, este año estamos iniciando algo bastante motivador, y es incorporar las TIC en la aplicación de la educación intercultural bilingüe. Y pensamos que esta es una herramienta muy potencial, que va a ayudar a viabilizar los procesos pedagógicos en aula, porque, como dice el profesor, material educativo insuficiente. Muchas veces el maestro dibuja, escribe, compra con su dinero los papelotes, los plumones, y y hace una serie de esfuerzos con mucha creatividad y material muy valioso para trabajar con los niños. Y si a eso sumamos las tecnologías existentes,
la posibilidad de hacer una educación intercultural van a ser mucho más óptimas, ¿no? Ujú. Las condiciones en las cuales se va a elaborar. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo es iniciar con la formación de docentes para que puedan elaborar material educativo para la educación intercultural digitalizado. Todo el material que ellos han venido construyendo hasta ahora, a partir de su propia iniciativa, podamos digitalizar y compartir con más escuelas, uno. Y segundo, el acercar a los niños al uso de la tecnología, de alguna manera hace que, por ejemplo, el niño se familiarice con el material, revise información mucho más amplia, se fortalezca su motivación para la lectura, para la investigación, y como efecto podemos prever que hay mejor velocidad en la lectura, que hay mejor vocabulario, que hay estas lógicas inferenciales reforzadas, ¿no? Y lo otro es que la construcción de textos, ¿no? Sea más fluida y más enriquecida, ¿no? Entonces, pensamos que eso va a contribuir mucho en sus niveles de logro, ¿no? Pero, y también otra cosa que quisiera compartir es que experiencias de otros lugares, ¿no? En otros países nos muestran que si se hace buen uso de las TIC en el campo de la educación, los niveles de logro pueden ser realmente muy, muy significativos, ¿no? Entonces, queremos hacer que los maestros puedan demostrar esta hipótesis que ya ha sido probada en otros contextos. Entonces, esperamos poder compartir con ustedes muy pronto los primeros resultados y ojalá que los mismos maestros sean quienes puedan dar cuenta de eso.